Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Su espíritu lo siento en todo mi ser. Bienvenidos mis amados hermanos y amigos que nos honran en esta sintonía de este programa de Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno y juntamente con los pastores Pacto Eterno, bienvenidos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a traer un tema bien importante en esta noche a base de preguntas y comentarios. Este no es un programa de debates, sino es un programa de comentarios. Nosotros no peleamos con nadie ni entre sí, solamente que tenemos el privilegio y la oportunidad de expresar nuestro sentir y nuestra óptica con respecto a los temas que damos. Bienvenidos a nuestros amigos también, les damos la cordial bienvenida a esta transmisión, porque nuestra intención es que más personas se añadan a esta transmisión de comentarios. Vamos a mirar en esta tarde un pasaje que se encuentra en el capítulo número 12. Dios bendiga este programa, esta transmisión. Verdaderamente está siendo de mucha edificación para cada uno de los que nos sintonizan. Dios les bendiga grandemente. En el capítulo número 12, verso 18, encontramos aquí, vamos a leer desde el 15. Vamos a leer desde el 15. Habla del siervo escogido, pero vamos a leerlo y dice así: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. Sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien le he escogido, he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Hay muchas palabritas aquí que tenemos que desarrollar, pero la primera que viene a mi mente, de la palabra siervo. Sabemos que Jesús se hizo siervo y hasta tomó condición de hombre y se humilló hasta lo sumo, y por eso Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Eso lo entendemos, se ha predicado hasta la saciedad, se ha enseñado, hay diferentes definiciones de la palabra siervo. Está el profeta, el siervo malvado, está el siervo sabio, y están los siervos de siervos, y todo eso está en las Sagradas Escrituras, y muchos de mis consiervos lo han definido, lo han explicado y con mucha profundidad. Pero no me voy a enfocar en eso en esta noche o en esta tarde, sino en esto que dice
he aquí mi siervo a quien he escogido. Entonces, vamos a mirar, hermano, que aquí está hablando de Jesús. Mi pregunta es, ¿en medio de quiénes fue escogido Jesús? ¿Y en qué esfera fue esta escogencia, vamos a decir? ¿En qué esfera estaba Jesús cuando el Padre le escogió? No puede ser, aquí no puede estar hablando de David, porque aún David fue escogido de en medio de sus hermanos. Oiga bien. Pero aquí esta escogencia es muy diferente. Muy diferente. Dice, esto es bien importante que miremos. Esto es bien importante que miremos porque hay un salmo que dice que su unción es muy diferente a la de sus compañeros. El salmo. Y luego tenemos que mirar algo bien importante de esto también. Tenemos que mirar que el Señor Jesús tuvo su entrada a esta esfera humana a través del verbo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y entró en el vientre de María, nació y ta. No me refiero a ese acto, me refiero a la escogencia que el Señor le hizo a Jesús. Es el Salmo. En el 45:7 vamos a mirar cómo dice la palabra del Señor. Salmo 45 dice, has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Oiga bien, esto es bien importante. Esto es bien importante que miremos. No se trata de David, porque David fue ungido en medio de sus hermanos, no en medio de sus compañeros. Si aceptamos que fue ungido en medio de compañeros, pues demos los nombres de los compañeros de David. Pero en la casa de Isaí, no, David no tenía compañeros, tenía hermanos. Es más, y sus hermanos no lo amaban. Entonces, ¿dónde fue donde Dios lo escogió? Tendría que referirse a Jesús y a Jesús en dónde lo ungió, cuándo fue su ungimiento. Si nosotros decimos que fue el día de su bautismo, tenemos que decir también quiénes eran sus compañeros. Pero el día que Jesús fue bautizado, no fue bautizado el más grande de los nacidos de mujer. Entonces, ¿a quiénes se refiere cuando dice que lo ungió, que su unción es mayor que la de sus compañeros? Muy importante esto. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Los discípulos de Jesús no puede ser, porque los discípulos de Jesús fueron llamados después de su bautismo. Es más, Jesús fue el que les dio del Espíritu a ellos, sopló sobre ellos. Pero el día que fue escogido Jesús
el día que fue ungido Jesús, hubieron otros. Y tenemos que mirar quiénes son esos otros. Aquí ya tenemos que transportarnos a antes de la caída de Adán. Aquí ya tenemos que salirnos de la esfera terrena. Aquí ya tenemos que salirnos del tiempo o de la generación de los Adanes o de la generación de Adán en adelante. Tenemos que ir mirando en medio de quienes fue ungido Jesús, el Cristo. Como por ejemplo, cuando dice el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Al Cordero lo tenían que lavar bien, al Cordero lo tenían que preparar bien antes de degollarlo. Esa preparación, ¿en dónde fue? ¿En medio de quiénes fue? Porque el Cordero también tenía que ser escogido, tenía que ser el mejor, el de mejor especie, el de mejor calidad, el mejor de entre los, mayormente sí iba a ser el Cordero de la expiación. Nacían millones y millones de corderos en el tiempo de la ley, en el tiempo del antiguo pacto, pero solo uno calificaba para ser degollado y que sirviera de expiación por los pecados de todo el pueblo, de millones de judíos en ese tiempo. Pero aquí nos referimos a Jesús. Aquí ya sabemos por el Salmo 45 que se trata de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Saúl no pega ahí. Saúl no pega ahí porque fue ungido en la calle, fuera de la ciudad donde vivía Samuel. Moisés no puede ser, porque Moisés fue llamado en la zarza, estaba solo, no tenía compañeros. Adán es el único, Noé es el único pregonero de justicia. No tuvo compañeros Noé. Abraham fue llamado solo, el único que lo acompañaba era Lot como justo. Entonces, sabemos, hermano, que Jesús es el ungido, es el escogido, es el unigénito, pero en medio, porque para escoger una pera tiene que estar en medio de muchas peras, ¿verdad? Para escoger un mango, tiene que haber muchos mangos alrededor del que tomamos, del que escogemos. Para escoger un repollo, perdón, tenemos que tomarlo de en medio de muchos repollos. Entonces Jesús fue tomado para ser Mesías, para ser el Cristo, para ser ungido, para ser enviado de entre muchos. Por eso yo me atrevo a decir que fue antes de la fundación del mundo, pero ¿quiénes eran de esos quilates? ¿Quiénes ya existían desde antes de la fundación del mundo? Gloria a Dios. Ya se nos puso difícil la explicación
ya se nos puso difícil el tema. Y cuando usted quiera, si le viene un luzazo, interrúmpame. No hay ningún problema. Levánteme la mano, tome la palabra y platiquemos. Yo creo con todo mi corazón que debieron de ser seres, no tal vez, como le dijera, no seres como los que conocemos nosotros. Recuerde que Jesús, que Dios el Padre, Jehová, no tiene ni pasado ni tiene futuro. Él es siempre. Él es siempre. Dios no tiene pasado, porque entonces no fuera eterno. Dios siempre ha sido. Y Dios no se está mirando si va a existir en el futuro. Él será siempre. No tiene ni pasado ni futuro. Él es siempre. Y ahora vamos a empezar a dejar el tiempo porque usted no toma la palabra y no necesitamos, queremos que usted participe. Queremos saber qué hay en ese cerebrito. Gloria a Dios. Pero hay unos unos seres que tenían propiedades similares, no lo mismo de Jesús, pero tenían aperos, tenían propiedades parecidas a las de Jesús, como por ejemplo Luzbel, tenía luz bella, pero se le apagó. En cambio Jesús sigue diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas verá la luz de la vida. Pero estaban los arcángeles. Los arcángeles, a ver qué propiedades tienen los arcángeles, parecidas a las de Jesús. Amén. ¿Qué propiedades tendrán los arcángeles? Parecidas a las de Jesús. Por ejemplo, mire, yo pienso que más que los arcángeles, Adán, porque Adán tuvo un paraíso, Jesús también tiene un paraíso. Gloria a Dios. Y hay mucho símil entre Jesús y Adán, o Adán y Jesús. Porque Adán lleva el título de hijo de Dios y Jesús también lleva el título de hijo de Dios. Tenía esa propiedad. Obviamente, Jesús es el unigénito. Amén. Gloria a Dios. Y por eso dice la Biblia que Jesús era el primogénito dentro de muchos hermanos. Pero no estamos hablando de ese ungimiento, sino que estamos hablando de propiedades. Mi siervo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Y ya sabemos que cuando Dios el Padre habló, dijo, este es mi hijo amado, en el cual se agrada mi alma. Vamos a mirar si ustedes encuentran otros seres que gozaron o que posiblemente hayan estado en el día que Jesús fue escogido. O que el verbo fue escogido.
Vamos a dejar aquí, yo veo con ganas al pastor Oscar Hernández. Lo veo con unas ganas de participar. Sí, solo estaba viendo que le escuché decir cuando dice unigénito, entonces sí se está refiriendo a que solo él era la palabra unigénito en ese momento. De esa especie, sí, Ok, vamos a entonces, decir. O de ujú, esa serie, sí. ok. Pero ya habiendo llegado, por decirlo al título, ¿verdad? Habiendo él llegado ya al haber sido ungido. Entonces, cuando recibe el ungimiento, llega a ser unigénito. No, es que unigénito quiere decir único. No tuvo que llegar a ser unigénito. Ok. Porque, No, pues, para que hayan compañeros, entonces, ahí es el parangón. Esa es la pregunta central. ¿Quiénes eran los compañeros? sí. ¿Quiénes fueron? Porque los arcángeles sí tenían pues les hacía falta muchas cosas, ¿verdad? Que no tiene Jesús, pero sí tenían ese. No, que Jesús sí las tiene, pero ellos no las tienen. Ok. Entonces, pero si miramos en los pasajes bíblicos de los arcángeles, ¿verdad? En manifestado. Cuando dices los arcángeles, yo solamente uno veo en la Biblia, el arcángel Miguel. Y Gabriel Es no ángel. era el ángel. Amén. Entonces, pues ahí está tendríamos que ir, pues como usted dice, más antes de la creación, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, ese ungimiento con óleo que cayó superior al ungimiento de sus compañeros, porque yo veo que esos seres recibieron también, recibieron. En cambio Jesús en esa esfera, también tomó propiedades del Padre para ser llamado Dios. Y Dios no con D minúscula, sino Dios con D mayúscula. Eso hace superior el ungimiento de Jesús. Porque nadie, por muy grande que se haya superado o haya llegado o se haya encumbrado, no alcanza el título de Dios con D mayúscula. Claro que Luzbel en su caída toma el título de Dios, pero con D minúscula, el Dios de este siglo. ¿Sería la gracia un ser? Sí, la gracia es un ser. La gracia no es un resultado. Okay. Como la sabiduría también es un ser. ¿Podrían ser ellos los compañeros que estuvieron? No porque es una de las propiedades, como por ejemplo, tú vienes con la voz. La voz tuya no es, no la adquiriste, ya venía contigo. Okay. Pastor Carlos, ¿sería la sabiduría un compañero? La sabiduría, hay que mirar el libro de Proverbios capítulo 8 y capítulo 9. Esa sabiduría que aparece en el capítulo 9 está muy, ¿cómo les dijera?
muy se expone mucho a pensar de que no es la misma sabiduría del capítulo 8 de Proverbios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque la sabiduría del capítulo 9 mata y Jesús no vino a matar. Esas propiedades son o de la muerte o de Satanás, del diablo, porque el diablo vino para ¿qué? A matar y a destruir. Vamos a mirar Proverbios ya se puso interesante, hermanos. Ya se puso interesante. Pastor Carlos. Sí. El capítulo 8, verso 22 dice, Jehová me poseía en el principio. Ajá. Ya de antiguo antes de sus obras. Así es. La del 8, ¿verdad? Sí, la del 8. La del 8. La del 8 no ha caído. Y La del 8 20... se mantiene de pie en Cristo Jesús. Y el 26 dice, no había aún hecho la tierra ni los campos, dice. Sí, claro. Ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando firmaban los cielos arriba, cuando firmaban las fuentes del abismo. O sea, ahí estaba yo. Bueno, pero esa es la que se mantiene de pie. Es la que Esa es con la que Dios y Jesús, el Padre y el Hijo siguen creando. Ajá. Con ella, con la del 8. Pero miremos con la del 9. La sabiduría edificó su casa, dice. No la casa de Dios. Ya pensaba propiamente. Ya pensaba separadamente. Claramente. Y luego, miren, también dice, labró sus 7 columnas, dice. Las bases de su existencia, las bases de sus obras. Esto me recuerda a mí que Jesús tuvo 7 espíritus, ¿verdad? Amén. En Apocalipsis, a la iglesia de Sardis dice que tiene los 7 espíritus. Y también Isaías dice, me ungió el espíritu de Jehová y me envió y da los nombres de los espíritus, las 7 bases de Jesús, las 7 columnas de Jesús. ¿Ok? Pero recordemos también que un día el Señor habló de la liberación y dijo que echaba un espíritu inmundo, dice, y al ser vencido ese espíritu dice que se sale, pero va por otros 7 y peores que él. Sí, pues. Gloria a Dios. Y el versículo 2 es de donde mata a sus víctimas. Sí, claro. Pero bueno, las bases de Satanás, las bases de los seres que caen, que está en Mateo capítulo 12, verso 45. Entonces es bien importante que nosotros miremos que los que fueron compañeros de Jesús preexistencialmente, vamos a decir, antes de la fundación del mundo, en esa esfera donde fue tomado Jesús para ser ungido, el Cristo, separado, apartado, ahí todos los espíritus no habían caído. No habían caído. Por ejemplo, aún la muerte tuvo para matar ahora, tuvo que tener un pasado donde daba vida, pero ahora mata. Es un ser caído. Y vamos a seguir aquí, dice, mató a sus víctimas. Jesús no vino a ser víctima a nadie, vino a liberar. Y esta sabiduría del 9 vino a victimizar. No sé si nos estamos saltando las trancas, hermano. No sé si nos van a comprender nuestros amigos. Pero la sabiduría del capítulo 8 es muy diferente. Esa es una sabiduría pura.
Sin embargo, la sabiduría del capítulo 9 se mira a un ser que no muy convertido, no muy de pie, porque Dios viene a hacer el bien, no viene a hacer el mal. Es justo. Porque si la sabiduría del 8 y la del 9 es la misma, no puede ser. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Jesús es la del capítulo número 8. La sabiduría del capítulo 9 no concuerda con la personalidad de Jesús. Así es. Amén. Roberto, no nos interrumpas. Aquí estamos contigo. Aleluya, bendito Dios, bendito Dios. Amén, Pastor Carlos, hermanos, bendiciones a todos que nos están viendo y a los pastores. Yo creo que nos regresa, Pastor Carlos, a Juan 1:1, ¿no? Donde Claro, estaba al principio, con ¿verdad? Dios. Con Dios. Entonces, Y yo el creo verbo que era con Dios, ajá, ¿verdad? y Entonces, el verbo es Dios. amén. Y Y el sigue verbo siendo. era Dios. No Entonces, solamente fue, no solamente ha sido, amén. ahora es Dios y seguirá siendo Dios. Así es, amén. 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 Pero como que los otros seres, han habido otros seres que estuvieron en tiempo de pureza. Así Porque es. dice de Satanás, dice, perfecto eras en todos tus caminos, no había desviación. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se encontró en ti maldad. Aleluya. Gloria a Dios. Rolando, tenías tenías la palabra cuando encontramos el verso que leímos. La sabiduría del 8 y del 9. Dijiste algo y no sé, se me fue, no lo pude mantener. Sí, capítulo 8, verso 22. Ajá. Jehová poseía en el principio y Sí. ya de antiguo antes de sus obras. Hablando Amén. de la sabiduría con excelencia, ¿verdad? La tenía en su ser, la ha tenido en su ser. Pero lo tremendo es que dicen, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando Claro, formaba, es antes de la fundación del mundo. cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo. Por eso el Padre cuando hizo a Adán dijo, hagamos al hombre. Muchos dicen que eran ángeles. Si Dios hubiera llamado a los ángeles para formar del polvo al hombre, entonces los hombres estuviéramos obligados a adorar ángeles. Amén, así es. Sí, porque uno tiene que adorar a su creador, ¿no? Y si Así los es. ángeles son creadores, tendríamos la responsabilidad de adorarlos a ellos. Pero en la Biblia hay prohibición de ángeles. Entonces, Pastor Carlos, mi pregunta, disculpe mi ignorancia, entonces la sabiduría sí era compañero. Es compañera, sí. Porque creó con Dios. Creó con Dios. Pastor Carlitos, oí lo que dice el verso 30. Sí. Con él estaba yo. Ahí está. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Bye. Ahí está. Era compañera, fue compañera, no ha caído. La otra sí cayó o hace cosas que no concuerdan con las propiedades de Jesús, con las características de Jesús. Tendrá que ver esto, Pastor Carlitos, tendrá que ver esto con lo que dice Santiago, hablando de la sabiduría, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos.
sin Ajá, incertidumbre ni hipocresía. O sea, está hablando de la sabiduría del verso 8. del capítulo 8, pero hay una sabiduría satánica, diabólica. Es la del Sí, es la del 9, de lo que habla Santiago, entonces, ¿verdad? Claro, léelo. Dice, estaba viendo aquí Santiago que que hay una sabiduría, pero la sabiduría dice que es terrenal y diabólica, ¿verdad? Amén. Hablando, sí, Amén. sí. Vamos Bueno, a ver. entonces sí nos hemos dado vuelo ahora porque no teníamos que hablar esto en público. Carlitos, disculpa. Aleluya. Pero bueno, Dios Santiago bendiga. 3:15. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría, o sea, está hablando de la otra, porque Sí. esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ahí está, sí. Sí. Es que la sabiduría permanece con Dios. La sabiduría permanece con Jesús. Ahí estamos. La sabiduría que del 8 cohabita con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. La otra ya descendió. La otra ya bajó del cielo a la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ahora sí entendemos entonces el 12:18 de Mateo. Y es que aún a sus apóstoles ahí, a los apóstoles o a la gente, a la multitud que los seguía, les recomienda, dice, y me llama la atención la palabra que usa Mateo para escribir, dice, les decía rigurosamente, dice, que no dijeran nada de lo que estaba aconteciendo o lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Como que no van a entender en este tiempo lo que les estoy trasladando, no solamente y como ya habían visto sanidades, ya habían visto, pero no se había visto la majestuosidad de Cristo siendo tomado de en medio de compañeros y siendo el unigénito. Sí, y yo creo que lo que difiere la diferencia es que es mayor porque se ha mantenido, pues. Se ha mantenido, por ejemplo, miremos Miqueas 5:2. El Señor ha estado en funciones y no se corrompe. Y pues, porque sus salidas han sido. ¿Cómo dice? Dice, Gloria a Dios. Tú, Belén Éfrata, pequeña Ajá. para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya ven, pues, entonces, se dan cuenta que como que hubieron funciones antes de ser bautizado en el Jordán. Sí, pues. Sí. ¿Cuáles serían las funciones del Verbo antes de entrar en María? ¿Qué funciones tendría? Para que, porque obviamente los seres caídos como Luzbel, como la maldad, como la iniquidad, no todo el tiempo fueron malos. Sí, pues. No todo el tiempo fueron malos, lo único que no soportaron ser tentados en sí mismos. Porque yo veo cómo cae Luzbel, ¿verdad? Subiré al monte de Jehová. Y allí pondré mi trono.
y seré semejante al Altísimo, o sea, el rango más alto de Dios, porque Dios es Padre, Dios es juez. Pero Altísimo ya es otra cosa. O sea que las propiedades de Dios después de Altísimo no le eran suficientes a Satanás. Sí, pues. No se conformaba con estar sujeto a Dios el Padre. No estaba tranquilo. No estuvo tranquilo mientras estuvo Jesús aquí en la tierra. Por eso fue reprendido, por eso fue expuesto a la vergüenza pública, porque no quiere el rango, no quiere el rango de Adán para acá, quiere el rango de Adán para allá. Una de las preguntas que me hago es, ¿por qué el día de la tentación de Job, por qué Satanás iba en medio de los hijos de Dios? ¿Por qué? Porque él no ha querido ser súbdito, porque él no ha querido ser sujeto. Él quiere ser libre. Una vida separada, como la sabiduría del capítulo 9 de Proverbios. Y quiere su propio reino. Y no quiere solamente uno. Ha peleado a saber a cuántos ha vencido, hermano. Aquí profundicemos más. Dice, le dijo a Jesús, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Tiene muchos reinos. Tenía ya en su mano el reino de Adán que Dios le dio. El reino de los aires que dice, va, que la potestad. Ajá. Es la potestad. Entonces hay que tenemos que mirar que no solamente está sobre algunos presidentes de las naciones de la tierra, sino que ha estado también sobre emperadores. Porque eso fue lo que le dijo a Gabriel a Daniel, el profeta. Desde que dispusiste tu corazón a la oración, tu oración fue oída en el cielo y fue contestada. Y el Señor me mandó a darte la respuesta, pero no pude llegar. Hasta ahorita son 21 días y no había podido llegar a ti porque el príncipe de la potestad de Media y de Persia me han detenido. Bueno, entonces, miremos que los ex compañeros de Jesús han tenido cosas similares a Jesús, pero las perdieron. ¿Aló? Y luego, fíjese qué tremendo esto, qué tremendo es que Adán tuvo su paraíso como hombre perfecto, como hombre sin tacha, como hombre puro, tuvo su paraíso. Pero Jesús no ha perdido el de él. Por eso cuando murió, le dijo al delincuente, al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso de Adán, a saber dónde estará.
pero el paraíso de Cristo sigue activo. El paraíso de Adán fue cerrado. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, creo que es suficiente por el día de hoy. ¿Cuántos minutos llevamos ya para que quede algo en la olla, para que quede algo en la sartén? ¿O habrá alguna inquietud de los que están en audio? ¿Habrá alguna inquietud? Gloria a Dios. Sí. Solamente la pregunta, entonces, los compañeros que se refiere el Salmo 45:7, ahora ya no son compañeros, sino son ex compañeros. Sí, es compañero, sí. Sí. Ahora, bueno, ya usted lo explicó, hermano, y creo que ya lo entendimos muy bien. Sin embargo, hermano, algunos han interpretado, ¿verdad?, de que los compañeros a los que se refiere el Salmo 45:7, tomando en cuenta lo que dice el versículo del mismo capítulo 45, que dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces, el 7 se interpreta que esos compañeros se refiere a los reyes, habiendo sido, cuando dice más que a tus compañeros, que se refiere a que Cristo fue elevado a la categoría del Rey de Reyes. Pero por esa línea. Pero Jesús Sí, no solamente fue rey, es luz, es vida. Tuvo que tener compañeros que daban vida. Tuvo que tener compañeros que daban luz. Así es. Amén. Amén. Tuvo que tener compañeros que reinaban. Amén. Por la línea del reino, tuvo compañeros, por eso es Rey de Reyes. Pero no se refiere solamente a reyes de aquí de la tierra. Se refiere a reyes que todavía no han caído. Amén. Amén, pastor. Amén. Gloria a Dios. Hay que mirar también, cuando Satanás estuvo entre los hijos de Dios, el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él que contestó, de rondar la tierra y de andar por ella. Esa era una función de Adán, pero como eliminó a Adán, él se quedó representante de la tierra. Pastor Carlos, estos aquí como que también rechazan y niegan a Dios porque ellos dicen, el Dios tuyo, dice. Ya no era el Dios de ellos, sino el Dios tuyo. Pero el escritor pudo influir en esa escritura. Pero si se lee literalmente, el Padre siguió siendo el Dios. Por eso, de Jesús. Por eso él le dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios, le dijo a Magdalena en la tumba. No me toques. Amén. Bueno, entonces le vamos a dar gracias al Señor por esta plática que hemos tenido, por este comentario que hemos tenido. Y bueno, permítame tener unos segundos de oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche, por esta tarde, Señor, por esta plática. Esperamos que nuestros oyentes, esperamos que nuestros amigos, que nuestros consiervos, Señor, hayan tomado algo de esta plática para bien, Señor, para bien, para seguir creciendo, Señor, en este camino, conociéndote a ti más profundamente, Señor. Bendícenos a todos, Señor,
que en esta plática no haya tropiezo, sino que haya edificación para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Si hubiera algún enfermo o alguna necesidad en nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan, pon tu mano de poder, tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Y nosotros seremos cuidadosos en darte a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Te alabo y bendigo tu nombre por siempre, oh Dios Todopoderoso. Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.